La nota había llegado un jueves por la mañana. Se deslizó bajo la puerta de la señorita Marple junto al cartero, con una disculpa y una tos que sugería que lo sabía. Los contenidos eran bastante más grandiosos que la correspondencia habitual del pueblo. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, tejiendo, observando a la señora contenedores de la tienda de comestibles, ocupados en lo que parecía ser una acalorada discusión con la esposa del vicario sobre el arreglo floral para el servicio del domingo. Naturaleza humana, reflejó la señorita Marple, expresada con tanta claridad en la más mínima disputa. El sobre era de cartulina crema espesa, del tipo que susurraba sobre el dinero antiguo y tradiciones más antiguas. Dentro, la escritura a mano era firme, pero ligeramente temblorosa. Querida señorita Marple, me encuentro necesitada de su particular sabiduría en un asunto delicado y angustiante. ¿Lo haría tan amable de tomar el té conmigo mañana a las 3? Le estaría muy agradecida. Atentamente, Beatrice Vitam. La señorita Marple dejó sus agujas de punto con cuidado. Lady Vitam. Ella había conocido a la mujer quizás 3 veces en los últimos años, en fiestas de jardín y funciones benéficas, donde Lady Vitam se había movido entre la multitud con la gracia segura de quien conoce su posición y espera que los demás la reconozcan. No es descortés, pensó la señorita Marple, pero sin duda orgullosa, muy orgullosa. En efecto, bastante parecida a la señora Targreaves del pueblo, quien había llevado el mismo collar de perlas para cada ocasión durante 30 años, incluso después de que las inversiones de su marido fracasaran, y las perlas hubieran sido silenciosamente sustituidas por pasta. La tarde siguiente encontró a la señorita Marple renunciando al taxi del pueblo en las puertas de Wickham Manor. La casa se alzaba ante ella, georgiana y elegante, su piedra color miel resplandeciente bajo la luz del sol otoñal. Los jardines, observó, se mantenían en perfecto estado, aunque quizás un poco demasiado formales para su gusto. Todo en su justa medida, cada seto recortado con precisión. Hablaba de control, de estándares rigurosamente mantenidos. El mayordomo que respondió a la puerta era un hombre de unos 50 años, con la expresión cuidadosamente neutral de quien ha sido entrenado para ver todo y no revelar nada. Su nombre, le informó, era Graves, y él la llevaría al salón donde Lady Vitam la esperaba. Mientras pasaban por el vestíbulo, los ojos penetrantes de la señorita Marple captaron los signos de tensión sutil que siempre contaban su propia historia. Los retratos en las paredes eran magníficos, pero el papel pintado que había debajo se había descolorido en lugares donde otras imágenes debieron haber colgado. La alfombra turca era auténtica y hermosa, pero desgastada a lo largo de un borde. El dinero, pensó, tal vez no era tan abundante como la casa exterior sugería. El salón era elegante, dominado por altos ventanales que daban al jardín sur. Lady Vitam se levantó de una ala silla cerca de la chimenea, y la señorita Marple quedó impresionada por lo envejecida que se veía desde su último encuentro. Era una mujer alta, todavía con la postura propia de su generación, pero su rostro se había vuelto más delgado, más demacrado. Las manos, notó la señorita Marple, temblaban ligeramente mientras extendía un saludo. Señorita Marple, qué amable de su parte venir. Por favor, siéntese. Graves, té, por favor. Como el mayordomo se retiró con una leve reverencia, Lady Vitam se acomodó de nuevo, ordenando sus faldas con una precisión que parecía casi a la defensiva. Durante un largo rato no dijo nada, y la señorita Marple esperó con la paciencia de alguien que sabía que palabras como rosa crema mejor se dejaban tranquilas. Debe parecerle extraño, dijo finalmente Lady Vitam, mi convocatoria aquí. Después de todo, no estamos íntimamente familiarizadas. En absoluto, respondió la señorita Marple con delicadeza, aunque confesó algo de curiosidad. Lady Vitam apretó los labios. Me encuentro en una situación sumamente angustiosa, un asunto que requiere discreción y osadía. Lo digo yo, alguien con entendimiento de la naturaleza humana en sus aspectos menos admirables. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la puerta se abrió para dejar entrar no al mayordomo, sino a una mujer más joven, rubia y guapa, de la manera frágil de las chicas que han llorado últimamente. Se detuvo en seco al ver a la señorita Marple. Abuela, no sabía que tenías una visitante. Le pido disculpas. Este es mi nieta, Silvia, dijo Lady Vitam,
suavizando ligeramente su voz. Silvia, soy la señorita Marple del pueblo. La niña esbozó una sonrisa. Sus ojos, observó la señorita Marple, estaban rojos por el llanto, y había tensión en sus hombros que delataban noches de insomnio. Iba vestida de forma sencilla pero elegante, y no llevaba joyas, salvo un anillo de compromiso moderno que parecía en desacuerdo con la tradición majestuosa de la casa. Encantada de conocerla, señorita Marple. Temo que no estamos recibiendo visitantes en circunstancias más felices. Silvia, por favor, dijo Lady Vitam bruscamente. No hay necesidad de agobiar a la señorita Marple con nuestros problemas inmediatamente a su llegada. Pero el daño, si el daño ya estaba hecho. La chica contrajo el rostro ligeramente y murmuró disculpas mientras corría a comprobar los preparativos para la cena, huyendo de la habitación con la prisa particular de quien apenas mantiene la compostura. Lady Vitam la vio marcharse con una expresión que mezclaba amor y exasperación en igual medida. Ella había pasado por mucho en los últimos 2 días. Todos los hemos pasado. Entonces Graves regresó con la bandeja de té, y el ritual de verter y servir proporcionó un breve descanso. La señorita Marple aceptó su taza y esperó. Había aprendido hace mucho que el silencio a menudo era la más efectiva de todas las preguntas. El Vidcombe Emerald ha sido robado, dijo finalmente Lady Vitam. Las palabras brotaban forzadas. Desapareció de mi tocador en algún momento durante la noche del miércoles. La caja estaba cerrada con llave. La llave nunca salió de casa de mi criada en su posesión, y sin embargo, al amanecer, estaba desaparecida. La señorita Marple dejó su taza con cuidado. ¡Qué angustiante! ¿La policía ha sido notificada? ¿El agente ha sido informado? Sí, un hombre bien intencionado, pero me temo que está completamente fuera de su profundidad. Las manos de Lady Vitam se apretaron contra su taza. El broche ha estado en mi familia durante 5 generaciones, señorita Marple. Tiene un valor considerable, pero su valor sentimental va más allá. El cálculo y el momento no podían ser peores. El compromiso de Silvia será anunciado formalmente dentro de 2 días en una fiesta que hemos planeado durante meses. Ya veo. ¿Y crees que el ladrón es alguien de la familia? El rostro de Lady Vitam se endureció. ¿Quién más podría ser? Los sirvientes, señorita Marple. Uno confía en ellos para la casa, las posesiones, la propia seguridad. Y sin embargo, no terminó la frase, pero la señorita Marple entendió perfectamente. La confianza traicionada fue una herida que cortaba más profundo que un simple robo. Más bien como la joven Emily Arnold, quien había culpado a la nueva doncella por la desaparición de una cuchara de plata, solo para descubrir semanas después que su propio sobrino la había empeñado por deudas de juego. Tal vez, sugirió la señorita Marple con delicadeza, podría decirme exactamente lo que ocurrió el miércoles por la noche. Lady Vitam respiró hondo, componiéndose. Tuve varios invitados para cenar. Nada elaborado, simplemente viejos amigos, el virrey y su esposa, el doctor Addocky, por supuesto, Silvia y su prometido, el señor Raymond Hall. Después de la cena, les enseñé el broche. Suelo hacerlo cuando tengo compañía, ya que es la pieza más fina de la colección. Su voz tenía un tono de orgullo que ni la angustia pudo suprimir por completo. A las 10 me retiré a mi habitación. Mi criada, Clara Ara, guardó el broche en su estuche y lo guardó bajo llave en el cajón de mi tocador. La llave siempre permanece en una cadena alrededor de su cuello. Por la mañana, el cajón seguía cerrado con llave, pero cuando Clara Ara lo abrió, el estuche estaba vacío. La voz de Lady Vitam bajó a apenas un susurro. Alguien. El relato de Lady Vitam sobre su hogar fue entregado con la precisión de quien está acostumbrada a catalogar sus posesiones. Estaba Graves, el mayordomo, que había estado con la familia durante 23 años, la señora High, la cocinera, 15 años de servicio, Clara Ara, la doncella, apenas 7 años, el joven lacayo Andrés, casi 2 años, y el viejo Jennings, el jardinero, que atendía el terreno desde el matrimonio de Lady Vitam, 40 años antes. La señorita Marple escuchó con atención, no solo una lista de nombres, sino un mapa de relaciones, dependencias y posibles resentimientos. Su experiencia le enseñaba que los hogares se parecían bastante a las aldeas,
con las mismas jerarquías y celos operando bajo una apariencia de civilidad. Y el prometido de tu nieta, se aventuró Miss Marple. El señor Hall estuvo presente en la cena. Un ligero apretón alrededor de la boca de Lady Vitam contaba su propia historia. Raymond Hall es un joven encantador, verdaderamente encantador. Trabaja en la ciudad, algo relacionado con inversiones y propiedades. Silvia está completamente enamorada de él. La pausa que siguió habló volúmenes. Miss Marple había oído hablar de ellos, en los cuidadosos silencios del coronel Melchet al ser preguntado por su hijo o por empresas comerciales. «¿Tienes reservas?», observó la señorita Marple. Lady Vitam dejó suavemente su taza de té con un clic seco. «No tengo nada concreto sobre lo cual basar cualquier objeción. Es educado, bien vestido, atento a Silvia. Sin embargo, hay algo en el que me inquieta. Cierta suavidad, quizás se encantó sin sustancia. Se sorprendió a sí misma por revelar más de lo que pretendía. Pero eso es, ni aquí ni allá. El joven no podría haber tomado el broche. Se marchó inmediatamente después de la cena, mucho antes de que yo me retirara». La señorita Marple hizo un pequeño sonido de afirmación. En su experiencia, las palabras «no podría ser posible» a menudo precedían al descubrimiento de que alguien, sin duda, podía hacerlo. Quizás, sugirió, podría ver la habitación donde se guardaba el broche. Lady Vitam llamó a Graves, quien apareció con la prontitud de quien había estado merodeando cerca. Él recibió órdenes de mostrarle a la señorita Marple el dormitorio de Lady Vitam, y Miss Marple siguió sus pasos medidos cuesta arriba por la ancha escalera, notando las señales sutiles de economización que ella observaba, menos sirvientes que una casa de este tamaño habría tenido en su momento, barandillas brillantes pero con polvo en las esquinas de los marcos de fotos. La habitación de Lady Vitam era grande y bien equipada, dominada por una cama con dosel, cubierta con una colcha descolorida. La mesa de tocador estaba situada entre dos ventanas altas, su superficie ordenada, con un cepillo y espejo con dorso plateado, algunas cajitas y un jarrón de cristal que contenía flores recientemente colocadas. «El jarrón», dijo la señorita Marple, «se ha volcado». «Entiendo». Graves frunció levemente el ceño. «En efecto, señorita Marple, Clara lo encontró roto en el suelo ayer por la mañana. Estaba bastante angustiada por ello». «¿Y dónde está la criada ahora?» «En el salón de los sirvientes, creo. Ha estado bastante disgustada desde el descubrimiento del robo». La señorita Marple se acercó al vestidor, a la mesa, con la cuidadosa atención de alguien examinando una pieza de bordado fino. El cajón tenía quizás 18 pulgadas de ancho, con un pequeño candado de latón, del tipo que se podía encontrar en cualquier número de viejos muebles. Ella no lo tocó, pero se inclinó ligeramente para observarlo desde diferentes ángulos. No había señales de «¿entrada forzada?», preguntó. «Ninguna en lo que sea, señorita Marple. La cerradura está completamente intacta, y la ventana cerró con llave desde dentro, como siempre. Lady Vitam es muy cuidadosa en estos asuntos». La señorita Marple se acercó a examinar la ventana. El pestillo sí funcionaba seguro, y cuando miró hacia afuera desde el suelo, vio precisamente lo que esperaba ver: nada, ni un rasguño en la tierra, sin huellas en el macizo de flores. No hay una escalera conveniente a la izquierda contra la pared. El camino de grava corría por debajo de la ventana sin ser molestado. Por ejemplo, unos cuantos fragmentos de vidrio dispersos, presumiblemente del jarrón roto. Ella volvió a mirar la habitación, sus ojos viajando lentamente sobre cualquier superficie. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo, pequeño y blanco atrapado en el hueco entre dos tablas del suelo, cerca del tocador. Se inclinó con gran cuidado y lo recuperó entre el pulgar y el índice. Era un fragmento de marfil, curvado y delicado, no más largo que la uña de su meñique. Parte de un diente de peine, pensó, o quizás un adorno para el cabello. Lo sostuvo a la luz de la ventana. ¿Acaso Lady Vitam usa peines de marfil?, preguntó. Graves consideró esto con gravedad. Es posible que se haya aplicado a asuntos de diplomacia internacional. Sus peines son de carey, señorita Marple. Sin embargo, la señorita Silvia sí posee un juego de marfil, un regalo de su difunta madre. La señorita Marple colocó el fragmento cuidadosamente en su pañuelo y lo metió en su bolso. ¡Qué interesante! ¿Y dices que los velos de flores fueron rotos?,
observó. Mentiras, señorita Marple, respondió Graves. Mentiras blancas. Fueron bastante maltratadas por la caída. Por supuesto. Jennings se deshizo de ellos ayer por la mañana. La señorita Marple volvió a mirar el tocador, su mente repasando la secuencia de eventos tal como se habían presentado. Un cajón cerrado con llave, una cerradura intacta, una llave que nunca abandonó a su guardián, y sin embargo el broche había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. De repente pensó en el asunto del diamante del anillo de la señora Ellsworth, que había desaparecido de una caja fuerte cerrada en el estudio del vicario durante una reunión de comité. Todos habían estado bastante seguros de que se trataba de un robo, hasta que la señorita Marple señaló amablemente que el gato del vicario tenía la costumbre de golpear objetos suavemente a través de la rejilla en el suelo. El anillo fue finalmente encontrado en el sótano de abajo, y la señora Ellsworth estuvo terriblemente avergonzada. Pero aquí no había ningún gato, y las circunstancias eran bastante diferentes. Un broche no se cae solo a través de los pisos ni se desliza por los desagües. Alguien lo había tomado con un propósito y planificación. Dime, Graves, dijo la señorita Marple reflexivamente. ¿A qué hora se jubilan los hogares por la noche? El personal generalmente ya ha terminado con sus deberes a las 10, señorita Marple. Lady Vitam se retira a las 10, como mencionó. La señorita Silvia mantiene algo más de horas, aunque ella siempre está en su habitación antes de las 11. ¿Y el miércoles por la noche? ¿Alguien observó algo inusual? ¿Algún ruido o movimiento en los pasillos? Graves vaciló, y ante la vacilación, la señorita Marple reconoció la peculiar lealtad de un sirviente que no deseaba lanzar acusaciones, pero estaba preocupado por lo que sabía. Andrew, el lacayo, mencionó que pensaba haber oído pasos en el corredor este alrededor de las 11. El pasillo este conduce más allá de la habitación de Lady Vitam, pero él no estaba seguro y no vio a nadie. La señorita Marple asintió lentamente. Pasos en la noche. Un jarrón roto. Un broche perdido y un fragmento de marfil donde no debería estar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a presentarse, aunque la imagen que finalmente formarían seguía siendo intrigantemente ambigua. Me gustaría mucho hablar con Clara, dijo, si eso pudiera arreglarse. Por supuesto, señorita Marple, si desea seguirme. Bajó las escaleras una vez más. La señorita Marple reflexionó sobre ese robo, como un asesinato. Casi nunca es tan simple como parece. Siempre hay capas bajo capas, secretos ocultos y la verdad a menudo no reside en lo que se dice, sino en lo que queda cuidadosamente sin decir. La sala de los sirvientes era un mundo en sí misma. Como bien sabía la señorita Marple de los más modestos arreglos de su propia casa. Aquí, como en Santa María, existía una jerarquía tan rígida como cualquiera que se encontrara en los salones de arriba, con sus propios códigos de conducta y canales de chismes. La señora Hodge, el cocinero, presidía la larga mesa con la autoridad de quien controlaba el recurso más esencial en cualquier establecimiento. Era una mujer robusta, con flores permanentemente empolvadas en los pliegues de su delantal, y miró a la señorita Marple con apenas una sospecha oculta de que todos los cocineros parecían acoger a visitantes inesperados. Clara, la doncella, estaba sentada en el otro extremo de la mesa con una taza de té enfriándose ante ella. Era más joven de lo que la señorita Marple había previsto, tal vez 30 años, con un rostro pálido y ansioso que sugería un temperamento problemático adecuado a las exigencias de su puesto. Tenía los ojos rojos e hinchados, y las manos retorcían un pañuelo de formas cada vez más torturadas. Clara, dijo Graves con suave formalidad. Esta es la señorita Marple. Lady Vitam ha preguntado que investigue el desafortunado asunto del broche. Le gustaría hablar contigo. El efecto de estas palabras fue inmediato y alarmante. El rostro de Clara pasó de pálido a cenicienta, y se levantó medio como contemplando el vuelo. Miss Marple se movió hacia adelante rápidamente, su voz suave y tranquilizadora. Mi querida, no hay motivo de angustia. Simplemente esperaba que pudieras ayudarme. Entiendo lo que pasó. Lady Vitam habla muy bien de tu servicio. Esta última declaración fue como un adorno, pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que un pequeño gesto de amabilidad podía abrir puertas. Clara se hundió de nuevo en su silla, aunque su agitación seguía siendo palpable.
No lo hice, dijo, apenas un susurro. Lo juro por la tumba de mi madre. Nunca toqué el broche excepto para guardarlo en su estuche y cerrar el cajón con llave como siempre. Estoy bastante segura de que no lo hiciste, aseguró la señorita Marple, acomodándose junto a Clara con el aire de alguien preparado para una charla amena. Pero debiste haberte quedado muy impactada cuando descubriste que faltaba. ¿No es sorprendente? Una palabra para ello. Señorita, pensé que me desmayaría. El cajón estaba cerrado con llave, ¿ves? Tal como lo dejé. La llave nunca se separó de mi cuello. Tocó la cadena instintivamente, aunque se tranquilizaba diciéndose que aún estaba allí. Cuando me pidieron que trajera el broche por la mañana para mostrárselo al joyero que necesitaba reparaciones, el estuche estaba vacío. La señorita Marple asintió pensativa. Ha cerrado con llave el cajón después de que Lady Vitam se retirara a las 10. Sí, señorita. Como siempre, ayudé a mi señora a prepararse para acostarse. Guardé el broche bajo llave y luego bajé a terminar de arreglar algunas cosas antes de que yo misma me jubilara. ¿No notaste nada inusual en la habitación? Todo en su sitio. Las manos de Clara se movían frenéticamente, retorciéndose. Bueno, estaba la densa niebla de las mentiras. El jarrón se volcó y había agua por todas partes, a través del tocador y hacia el suelo. Pensé que tal vez lo había rozado durante la noche, aunque suele ser tan cuidadosa. ¿Cuándo descubriste esto? En la mañana, señorita, cuando vine a despertarla a las 8. El agua estaba bastante dañina para el acabado de la madera, y las flores se estropearon. Las limpié todo de inmediato, pero estaba preocupada por los daños a la mesa. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron con interés. ¿Recogiste el agua y las flores? Sí, dijo Clara. Recogí todos los objetos rotos, vidrio y las mentiras, y los derribé a Jennings en el jardín. Tiene un cubo de basura para tales cosas. Clara vaciló. Supongo que se lo di directamente a mi señora, pero tenía miedo. Rompí una figurita de porcelana el mes pasado, ¿ves? Y mi señora fue bastante severa. Pensé que si le contaba lo del jarrón, podría pensar que soy descuidada, y con la fiesta de compromiso acercándose. Temo ser despedida, dijo con ternura, recordando a su propia criada, Lucy, que una vez ocultó un chip de taza de té durante 3 días antes de confesar entre lágrimas. Sí, dijo la señorita Marple. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas otra vez. Y ahora que el broche se ha ido, me veo fatal, ¿verdad? Aunque inventé la historia sobre el jarrón para encubrir mi propio error. Nada de eso, aseguró la señorita Marple. Ahora, Clara, quiero que pienses con mucho cuidado. Después de cerrar el cajón y bajar las escaleras, viste a alguien en los pasillos de arriba. Cualquiera de los otros sirvientes o algún miembro de la familia. Clara frunció el ceño, concentrándose. Andrew estaba en la despensa puliendo la plata. Lo oí silbar mientras pasaba. La señora Hodge ya había subido a su habitación y Graves estaba asegurando las puertas cerradas por la noche. La señorita Silvia estaba en la biblioteca, creo. Vi luz debajo de la puerta mientras pasaba. El señor Hall, mencionó, mordiéndose el labio, venía de la dirección del camarote de Lady Vitam. Dijo que había ido a buscar una carta que ella le había prometido relacionada con un socio comercial. Me pareció bastante agradable, pero me parece extraño que él se acerque a habitaciones privadas sin nadie que lo acompañe. La señorita Marple archivó esta información con el cuidado de alguien clasificando hilos para un bordado particularmente complejo. En su experiencia, los caballeros no deambulaban sin escolta hacia dormitorios de mujeres, ni siquiera para buscar cartas, a menos que hubiera algo más al asunto que estaba a la vista. Más bien, como el joven Dr. Stone, que había afirmado devolver un libro de medicina al coronel Bantry, pero en realidad intentaba recuperar su propia nota indiscreta al coronel. ¿Y le mencionaste esto a alguien?, preguntó. No, señorita. No lo hice. Creo que era mi lugar. Y, como dije, el señor Hall se lo tomó con bastante amabilidad. Incluso hizo una broma sobre que la casa era un terrible laberinto y como casi acabó en el armario de la ropa blanca. Ya veo, dijo la señorita Marple, levantándose de su silla y dándole una palmadita en el hombro a Clara, un toque a la vez reconfortante y desdeñoso. Me ha sido de gran ayuda, querida. Intenta no preocuparte.
Estoy bastante segura de que la verdad saldrá a la luz, y cuando lo haga, sospecho que te encontrarás completamente reivindicada. Mientras Graves la acompañaba de regreso a través de la casa, la mente de Miss Marple ya estaba tejiendo entre sí los diversos hilos de información. Un jarrón roto, un prometido deambulando por los pasillos donde no debía, una criada asustada por el despido y un fragmento de marfil que sugería que Silvia también había estado en la habitación de su abuela en algún momento durante la fatídica noche. La verdad, como siempre, estaba comenzando a revelarse en lo pequeño, aparentemente insignificante, detalles que otros pasaron por alto. Y la señorita Marple, con la paciencia nacida de los años dedicados a observar la naturaleza humana en toda su complejidad, estaba preparada para seguir cada hilo, a donde quiera que condujera. Lady Vitam se había retirado al invernadero para cuando Miss Marple regresó del salón de los sirvientes. Era una habitación elegante, toda de cristal y hierro forjado, llena del cálido y terroso aroma de palmeras en maceta y la más delicada fragancia de rosas de Jotouse. Su señoría estaba sentada en una silla de mimbre cerca de las ventanas, contemplando los jardines con una expresión que llamó la atención de la señorita Marple como curiosamente ausente, como si estuviera mirando algo mucho más allá de los céspedes cuidadosamente mantenidos. «Ah, señorita Marple», dijo, incorporándose. Graves anunció la visita. «Confío en que Clara fue muy abierta. La chica ha estado bastante desorientada desde ayer por la mañana. Fue muy amable». La señorita Marple respondió, aceptando el asiento que le ofrecieron, aunque estaba trabajando bajo el peso de considerable ansiedad. «Culpa, probablemente», dijo Lady Whitcomb con una agudeza que parecía casi reflejarse. «Todos los sirvientes son ladrones o tontos, señorita Marple. He aprendido esto a través de una larga y amarga experiencia. Uno les extiende todas las cortesías, les proporciona excelentes puestos. ¿Y qué recibe a cambio? Descuido y deshonestidad». Fue una declaración hecha con la certeza de quien nunca cuestionó sus propios juicios, y la señorita Marple reconoció en ella la voz de una vieja conocida, la señora Price Ridley, quien había acusado a 3 empleadas domésticas distintas de robo antes de descubrir que su propia gata había estado escondiendo sus joyas detrás de los cojines del sofá del salón. «Me pregunto», dijo la señorita Marple con suavidad, «si pudieras contarme más sobre la velada en sí, la cena. Quiero decir, usted mencionó al vicario y a su esposa». Lady Whitcomb suavizó ligeramente la expresión. «El doctor Clement y su esposa. Sí. Queridos amigos de muchos años. Y Doc, nuestro médico local, ha asistido a la familia desde la época de mi difunto esposo. Todos ellos están completamente fuera de toda sospecha. Naturalmente. Naturalmente. Señorita Marple. De acuerdo. Y señor Hall, su prometido de mi nieta». La temperatura en el invernadero parecía caer varios grados. Las manos de Lady Whitcomb, que habían estado reposando tranquilamente en su regazo, se aferraban ahora a los brazos de su silla con fuerza suficiente para blanquear los nudillos. «Raymond Hall», dijo, pronunciando cada sílaba con precisión, «es un hombre de considerable encanto. Un encanto considerable, en efecto. Conversa bien, viste impecablemente y se ha hecho bastante indispensable para mi nieta». Pero la señorita Marple insistió amablemente. Lady Whitcomb se giró para mirarla directamente, y en ese momento, la cuidadosa fachada se deslizó lo suficiente como para revelar algo crudo en el fondo. «Pero el encanto no lo es todo, señorita Marple. He vivido el tiempo suficiente para notar la diferencia. El señor Hall es puro brillo y nada de sustancia. Trabaja en la ciudad, como ya mencioné, aunque confieso que nunca entendí del todo lo que hace. Algo relacionado con la búsqueda de oportunidades de inversión para clientes adinerados. Habla de ello vagamente, siempre vagamente». La señorita Marple asintió con comprensión, habiendo conocido a varios caballeros de ese tipo en su época. El joven señor Pritchard del pueblo había sido muy similar, lleno de grandiosidad, planes y discursos impresionantes, hasta que huyó a Sudamérica con 300 libras que pertenecían al fondo de restauración de la iglesia. Silvia lo conoció en Londres durante su temporada. Continuó Lady Whitcomb, con voz tensa. Ella se quedó con mi hermana y él fue presentado en alguna fiesta u otra. En un mes ya podía hablar de nada más. En 3 meses estaban comprometidos. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar,
Su voz había bajado a un susurro. Intenté disuadirla. Le sugerí un conocido más largo para considerar si realmente conocía su carácter. Se negó a escuchar. Los jóvenes nunca lo hacen. ¿Y la familia del señor Hall, señorita Marple? Preguntó. ¿Ya los conoces? No hay ninguno. Tiene una familia de la que hablar. Sus padres son ambos fallecidos, afirma. Sin hermanos, sin relaciones de importancia. Está completamente solo en el mundo. El tono de Lady Whitcomb sugería que esto no inspiraba compasión, sino suspicacia. Conveniente, ¿verdad? No es inconveniente. Los familiares pueden hacer preguntas difíciles o contradecir sus historias. Graves apareció luego con una bandeja de té recién preparada, y la conversación se interrumpió mientras se servían las tazas. Se ofrecían pasteles rellenos y pequeños. La señorita Marple aceptó la suya con agradecimiento, señalando mientras lo hacía que la mano de Lady Whitcomb temblaba mientras vertía de la tetera de plata. Fue un temblor fino, apenas perceptible, pero inconfundible. ¿Se encuentra usted bien, señora Whitcomb?, preguntó. Perfectamente bien, respondió ella, cortante, angustiada por los acontecimientos recientes. Uno no espera ser robado en su propia casa, particularmente cuando el objeto tomado es de enorme importancia. El broche era muy valioso, entiendo. Lady Whitcomb dejó la tetera con fuerza, haciendo vibrar las tazas. Más que esta casa, señorita Marple. Más que esta casa y todo lo que hay en ella. La esmeralda de Vitam no es simplemente una pieza de joyería. Es historia, legado, la viva imagen de nuestra familia. Durante 5 generaciones, ha pasado de madre a hija, una cadena de herencia ininterrumpida. La vehemencia en su voz era sorprendente, y la señorita Marple lo reconoció como algo familiar de declaraciones orgullosas de otros con riqueza histórica y poca fortuna actual. ¿Pensaba pasárselo a Silvia?, se aventuró la señorita Marple. Yo lo hice. Lo hago, dijo Lady Whitcomb, vacilando entre tiempos pasado y presente. Debería ir a verla el día de su boda. Me vino a la mente. Pero el broche debe permanecer con verdadera sangre Whitcomb. Alguien que entienda su valor y lo preserve para las generaciones futuras, no alguien que podría verlo simplemente como algo para vender o convertir en dinero ante la primera dificultad. ¿Les mostró el broche a sus invitados durante la cena?, preguntó la señorita Marple. Después de cenar. Sí. Tomamos café en el salón y lo bajamos para mostrárselo. Todos lo admiraban enormemente. El doctor Clement destacó la calidad del entorno, y su esposa comentó cómo complementaba a la perfección los ojos esmeralda de Whitcomb. Sonrió levemente. Un rasgo familiar. Silvia tiene esos ojos, como yo en mi juventud, aunque se desvanecen con la edad. ¿Y señor Hall? ¿Cuál fue su reacción? La expresión de Lady Whitcomb se endureció. Lo examinó con lo que solo puedo describir como calcular intereses. No la apreciación de la belleza, sino la valoración. Lo vi darle vuelta entre sus manos, estudiando el engaste, el cierre, su peso, como un corredor tasando mercancías. Después de esto, devolvieron el broche a su habitación. Sí, yo misma lo subí cuando se retiró a las 10. Clara estaba esperando para ayudarme a prepararme para ir a la cama, y ella lo guardó bajo llave en el cajón, como siempre. Para la mañana, ya no estaba. La voz de Lady Whitcomb se quebró ligeramente en la última palabra. Todo lo que construí, todo lo que conservé, robado por algún sirviente demasiado ruin para apreciar lo que habían tomado. Pero la señorita Marple no estaba completamente convencida de que el ladrón hubiera sido un sirviente, ni de que se hubiera producido un robo en su sentido habitual. Había algo en la manera de Lady Whitcomb, en el temblor de sus manos y la desesperación bajo su ira, que sugería una historia más complicada que un simple robo. Dime, dijo con cautela, ¿lo hizo alguien? Nadie aparte de sus invitados a la cena sabía que mostraría el broche. Por la tarde, frunció el ceño Lady Whitcomb. El personal doméstico lo sabía con certeza. Yo le mencioné a Clara que deseaba mostrarlo, y Silvia lo supo, por supuesto. Ella había expresado su deseo de usarlo en la fiesta de compromiso. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del invernadero. Miss Marple recogió su bolso y guantes. Ha sido muy amable conmigo. Hábleme con tanta franqueza, Lady Whitcomb. Me pregunto si podría abusar de su confianza.
Entrevista a quien quieras, señora Whitcomb, dijo con cansancio, aunque temo que los encontrará a todos culpables o inútiles, quizás ambas cosas. Mientras Miss Marple regresaba por la casa, reflexionaba que la amargura de Lady Whitcomb, aunque comprensible, nublaba su juicio. La verdad, cuando surgiera, probablemente resultaría mucho más dolorosa que la pérdida de cualquier broche, por valioso que fuera. Andrew, el joven lacayo, fue descubierto puliendo la plata en la despensa, tarea que parecía realizar con más nerviosismo que habilidad. Tal vez tenía 22 o 23 años, con un rostro abierto que sugería ingenuidad natural apta para el engaño. Cuando Graves anunció la llegada de Miss Marple, el joven casi se cae del banco que había estado usando, atrapándolo a último momento con un movimiento torpe que aumentó su ansiedad. Andrew, dijo Graves con firmeza paciente. Señorita Marple desea hacerle algunas preguntas sobre el miércoles por la noche. El rostro del lacayo, ya pálido, tomó un marcado tono verdoso. No lo hice. No me llevé nada, señor. Se lo juro por mi vida. Miss Marple se instaló en un taburete cercano, con aire de preparar una charla agradable. Estoy bastante segura de que no lo hiciste, Andrew, pero puede que hayas visto o oído algo que podría ayudarnos a comprender lo sucedido. Ahora bien, Lady Whitcomb se retiró a las 10, creo. Sí, señorita, como siempre, muy particular con su rutina. ¿Y dónde estabas tú en ese momento? El alivio de Andrew era palpable. Aquí, señorita, justo aquí en la despensa, terminando la plata para el servicio de cena. Siempre hay una cantidad que se debe hacer después de la fiesta. Y el señor Graves es muy estricto sobre tenerlo terminado antes de que nos retiremos. Ya veo. ¿Te quedaste aquí toda la noche? Sí, señorita, hasta las 11, cuando finalmente terminé y subí a mi habitación. La señorita Marple asintió alentadora. Debías estar bastante cansado, ¿verdad? ¿Viste a alguien más durante ese tiempo? ¿Alguno de los otros sirvientes o algún miembro de la familia? La expresión del lacayo se volvió incierta. Bueno, vi pasar a Clara alrededor de las 10. Llevaba algunas sábanas, y oí a la señora Hodge subir por las escaleras a su habitación. El señor Graves estaba revisando las puertas y ventanas, como hace todas las noches. ¿Alguien más? Andrew dudó, con el dedo siguiendo distraídamente el mismo punto sobre la plata. Bueno, había una cosa, señorita, pero no me gusta hablar de ello, sin querer causar problemas donde podría no haber ninguno. Te aseguro, Andrew, que todo lo que me digas será tratado con la máxima consideración y discreción. El joven dejó la barcaza en el agua y se frotó las manos nerviosamente sobre su delantal. Es solo que Betty, una de las criadas, me mencionó. A la mañana siguiente me dijo que me había visto llegar desde el corredor este alrededor de las 11. Corredor este, señorita. Ahí es donde están las habitaciones de Lady Chips. Pero yo no estaba allí. Lo juro. Estuve aquí todo el tiempo. O casi. El interés de la señorita Marple se agudizó. Casi listo. Bueno. Sí. Salí un momento para buscar más pulido del armario de suministros en el pasillo. Pero eso no está cerca del corredor este, señorita. En la dirección completamente opuesta. Mira, continuó Andrew, y esta criada, Betty, estaba segura de lo que vio. Dijo que era la señorita que había visto a alguien con librea de lacayo subiendo las escaleras hacia el ala este. Pero no pude haber sido yo. La señorita Marple se levantó de su taburete y se acercó al joven con la atención cuidadosa de quien examina un espécimen particularmente interesante. ¿Puedo ver tus esposas, Andrew? La solicitud claramente lo sobresaltó, pero él extendió sus brazos obedientemente. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes captando cada detalle de la tela oscura. Ahí, apenas visible a la izquierda del puño, tenía un tenue brillo verde, apenas perceptible a la luz de la lámpara, pero inconfundible una vez notado. ¿Cómo? Murmuró curiosa. Dime, Andrew, ¿qué tipo de velas usa? Uso doméstico. El cambio abrupto de tema pareció confundirlo. Diferentes tipos para diferentes habitaciones. Cebo simple en las habitaciones de los sirvientes, cera de abejas para las salas familiares, y el salón tiene velas especiales, de color verde, que su señoría favorece particularmente. Muy caros. ¿Y cuándo se cambian estas velas? Cada noche,
como parte de las rondas nocturnas. Ayudo al señor Graves, reemplazando cualquiera que se haya quemado y encendiendo otras nuevas para la noche. ¿A qué hora ocurre esto? Alrededor de las 11, señorita, después de que la familia se ha jubilado, pero mientras todavía hay actividad en la casa. La señorita Marple se enderezó, su mente procesando las implicaciones con la precisión de completar una demostración matemática. Si Andrews se había encargado de las velas verdes alrededor de las 11, entonces él había estado de hecho en el salón justo en el momento en que la criada afirmó haber visto a alguien en el pasillo. La cera en su puño era prueba no de su presencia en la escena del crimen, sino de su adhesión a sus deberes habituales. ¿Cambiaste las velas en el salón el miércoles por la noche?, preguntó. Sí, señorita. Igual que siempre. El señor Graves supervisaba como siempre, y la hora era definitivamente alrededor de las 11. Quizás pasaron unos minutos, nos extrañamos. Acababa de terminar cuando dio la señal del reloj del pasillo. En el cuarto de hora, la señorita Marple regresó a su asiento, considerando cuidadosamente esta nueva información. Si Andrew hubiera estado en el salón con Graves a las 11:15, entonces la criada estaba equivocada alrededor de la hora en que había visto a alguien. La segunda posibilidad era completamente distinta. Lo más intrigante, alguien podría haberse vestido deliberadamente con librea para moverse por la casa inadvertido, o podría haber habido dos visitas separadas al corredor esa noche. Cuéntame sobre Betty, la empleada doméstica que vio a esta persona. ¿Es generalmente fiable? La expresión de Andrew sugería lealtad incómoda, luchando con la honestidad. Es una buena trabajadora, señorita, aunque quizás un poco dada al dramatismo. Siempre la primera con el chisme, si entiendes lo que quiero decir. Miss Marple lo entendió con toda la intención del mundo. En su experiencia, aquellos que fueron los primeros con los chismes a menudo eran los últimos en ser precisos, adornando sus historias para realzar su propia importancia en la narración. Algo parecido a la señorita Beaterbe de la aldea, que había afirmado ser testigo de 3 robos distintos que resultaron ser nada más que vecinos devolviendo objetos prestados después del anochecer. Una más pregunta, Andrew. El miércoles por la noche, ¿notaste algo inusual? ¿Se oyó algún ruido del piso de arriba? ¿Algún alboroto? El joven frunció el ceño concentrado. Nada en particular, señorita, aunque sí escuché lo que podría haber sido algo que cae alrededor de las 10 o por ahí. Un golpe sordo, pero viejo. Las casas hacen todo tipo de ruidos, y no le di mucha importancia en ese momento. ¡Pum!, pensó la señorita Marple. El jarrón, derribado y roto. ¿Pero por quién? ¿En qué circunstancias? El cronograma se estaba volviendo más claro, aunque la imagen seguía siendo frustrantemente incompleta. Ella le agradeció a Andrew por su tiempo y permitió que Graves la acompañara de regreso al vestíbulo. La tarde había comenzado a caer, y la casa había asumido esa peculiar cualidad de quietud que viene cuando la luz del día empieza a escasear y la noche aún no ha llegado del todo. Miss Marple reflejó que el robo de la esmeralda de Wickham estaba demostrando ser considerablemente más complejo que un simple caso de deshonestidad de los sirvientes. Había demasiadas personas moviéndose por la casa en horas sospechosas, demasiadas pequeñas inconsistencias en las cuentas, y demasiado de lo que quedaba cuidadosamente tácito. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, pero requeriría paciencia y atención cuidadosa al detalle. Afortunadamente, la señorita Marple poseía ambas en abundancia. Miss Marple regresó a Wickham Manor a la mañana siguiente, llegando justo cuando la familia estaba completando sus rituales de desayuno. Grace la recibió con la misma impecable cortesía que había mostrado el día anterior, aunque ella lo detectó de una manera que sugería que cierto cansancio y tensión de los acontecimientos recientes estaba teniendo un impacto devastador en todo el establecimiento. Lady Wickham aún no está recibiendo visitantes, señorita Marple, informó Grace. Pasó una noche difícil, entiendo, y ha solicitado que no la molesten antes del mediodía. Lo entiendo perfectamente, respondió la señorita Marple. En verdad, esperaba examinar a Lady Wickham más a fondo, si fuera posible. Hay ciertos detalles que me gustaría investigar más de cerca. Graves inclinó la cabeza. Preguntaré si le importaría esperar en la mañana. La sala de estar era más pequeña y menos formal que el salón, con sillas cómodas y ventanas con vistas al jardín de rosas.
La señorita Marple apenas se había acomodado cuando Sylvia apareció en la puerta, todavía en su vestido de mañana, su cabello rubio ligeramente sujeto con alfileres, y su rostro mostraba las inconfundibles señales de lágrimas recientes. «Señorita Marple», dijo con voz insegura. «Graves mencionó que habías regresado. ¿Has descubierto algo sobre el broche? Quiero decir, estoy progresando. Estos asuntos requieren paciencia y atención a los detalles», respondió la señorita Marple con cautela. «¿No quieres sentarte, querida? Te ves bastante agotada». Sylvia se dejó caer en una silla con el derrumbe torpe de alguien demasiado cansado para mantener una postura correcta. «No lo he hecho. No he vuelto a dormir bien desde que ocurrió. Mi abuela apenas me habla. Los sirvientes susurran y guardan silencio cuando paso. Y Raymond ha estado tan preocupado por todo el asunto. Insiste en que el robo arrojará una sombra sobre nuestra fiesta de compromiso. La gente hablará. ¿Y tú qué dices? ¿Qué piensas?», preguntó la señorita Marple con dulzura. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Creo que un broche, por muy valioso que sea, no importa más que la felicidad de las personas. Pero la abuela no lo ve así. Para ella, la esmeralda de Wickham representa todo. Nuestra historia, nuestra posición, nuestra propia identidad como familia. Lo ha dicho una docena de veces, debe permanecer con la verdadera sangre Wickham, que no se puede confiar a cualquiera que no comprenda su significado». La señorita Marple oyó en esto el eco de las propias palabras de Lady Wickham del día anterior. «Tu abuela tiene reservas sobre tu matrimonio», observó. La risa de Sylvia fue amarga. «¿Reservas? Ella desprecia a Raymond, aunque lo disimula con un lenguaje cortés. Piensa que él es un cazafortunas, inadecuado para nuestra posición. Él no la conoce como yo. Es amable y atento. Y esta casa me hace sentir viva de una manera que me encanta. Con toda su historia y orgullo, nunca lo ha hecho». Fue una declaración apasionada, entregada con absoluta convicción de juventud y miseria. Marple reconoció en ella la misma ferviente certeza que había escuchado en innumerables mujeres jóvenes a lo largo de los años, algunas acertadas en sus juicios, otras trágicamente equivocadas. Solo el tiempo revelaría en qué categoría encajaría Sylvia. «¿Visitaste a tu abuela el miércoles por la noche?», preguntó la señorita Marple, manteniendo un tono conversacional. El efecto fue inmediato. El rostro de Sylvia se sonrojó. Sus manos se aferraron a los brazos de su silla. «Sí, sí lo hice. Después de que ella se jubiló, fui a hablar con ella sobre Raymond, rogarle que reconsiderara su oposición a nuestro matrimonio. Discutimos. Ella fue bastante cruel, diciendo cosas terribles sobre él, sobre mi juicio, sobre mi deber para con la familia. Las lágrimas fluían libremente. Quedé tan angustiada que se me cayó el peine al suelo. Recién me di cuenta. Luego desapareció, y me daba miedo volver a buscarlo». La señorita Marple extrajo el fragmento de marfil de su bolso y lo sostuvo a contraluz. «Creo que se rompió una parte». La mano de Sylvia se lo llevó a la boca. «Sí, debió de ser así». Cayó contra la pierna de la mesa. «Era el peine de mi madre, uno de los pocos objetos que tengo de ella. Muy dañado. Solo se desprendió este pequeño trozo». Señorita Marple la tranquilizó. «Ahora, querida, necesito que me digas exactamente a qué hora visitaste la habitación de tu abuela y lo que ocurrió exactamente». Sylvia dibujó una respiración temblorosa. «Fue poco después de las 11. Estaba en la biblioteca. Me armé de valor para enfrentarla. Sabía que se enfadaría, pero no podía soportar ver a Raymond sufrir bajo su desaprobación. Llamé a la puerta y ella me invitó a entrar. Hablamos, o mejor dicho, discutimos. Ella estaba sentada frente a su tocador cuando llegué, y el broche estaba allí en su estuche sobre la mesa. Ella lo señaló mientras hablaba, diciendo que jamás adornaría la garganta de nadie digno del nombre Wickham. Y entonces me disgusté bastante. Me mudé hacia ella, suplicándole que entendiera, y mi mano golpeó el jarrón de mentiras. Cayó y se rompió. Agua por todos lados. La abuela estaba furiosa, no por la discusión, sino por el desorden. Me ordenó salir de la habitación, y huí. En mi prisa, no me di cuenta de que mi peine había caído. Miss Marple lo consideró cuidadosamente. El broche aún estaba allí sobre el tocador cuando te fuiste. Sí, en su caso, bastante visible. Recuerdo a la abuela aferrándose a él,
aunque intentara apoderarme de él. ¿Viste a alguien más en los pasillos cuando regresaste a tu habitación? Silvia negó con la cabeza. Nadie. La casa estaba completamente silenciosa. Graves apareció entonces para informar a la señorita Marple que era bienvenida a examinar la habitación de Lady Wickham. Silvia se excusó, claramente aliviada de evitar más interrogatorios, y la señorita Marple siguió al mayordomo hasta el final de la escalera familiar que conduce al dormitorio que había visitado el día anterior. Con la luz más clara de la mañana, la habitación reveló detalles que no había apreciado completamente antes. El tocador era una pieza exquisita, caoba con delicados trabajos de incrustación y herrajes de latón que hablaban de una fina artesanía de una época más temprana. La señorita Marple lo examinó con la minuciosidad de quien entiende que los muebles a menudo sostienen secretos que sus creadores habían previsto. No podría aceptar semejante regalo, comenzó Lady Wickham. Pero Raymond la detuvo con la mano. No como caridad, Lady Wickham, sino como familia. Cuando Silvia y yo nos casemos, nos convertimos en familia. Las familias se ayudan mutuamente. No, mi situación es cómoda, y consideraría un honor poder ayudar a establecer una nueva tradición para la familia Wickham, basada en la honestidad más que en la apariencia. Durante mucho tiempo, Lady Wickham no dijo nada. Finalmente habló, su voz apenas audible. Eres mejor hombre de lo que creía, señor Hall. Te debo un sincero perdón por mis juicios. No me debes nada, excepto tal vez permiso para casarse con tu nieta sin más demora, dijo con una sonrisa. Aunque confieso que también agradecería su bendición. Lady Wickham se levantó de su silla con visible esfuerzo, y Silvia se levantó con ella, aún sosteniendo las manos de su abuela. Tienes mis dos, con mi permiso y mi bendición, dijo, y mi profundo agradecimiento por tu generosidad frente a mis propios prejuicios y orgullo. Miss Marple recogió su bolso y sus guantes, sintiendo que su presencia ya no era requerida. Mientras se dirigía hacia la puerta, Lady Wickham la llamó. Señorita Marple, un momento, por favor. Miss Marple se giró, esperando. Has descosido toda mi vida, dijo Lady Wickham, con la voz cargada de algo entre acusación y asombro. Has descubierto cada cuidadosa invención, revelaste todas mis vergüenzas ocultas. No sé si darte las gracias o maldecirte. Solo he presionado los pliegues, dijo Miss Marple con dulzura. Estaba arrugado y era incómodo. Ha quedado completamente liso. Lo que sucede a continuación es totalmente tu decisión, pero al menos ahora puedes proceder con honestidad en lugar de seguir soportando el peso del engaño. Entonces, ¿realmente crees que el pueblo no necesita saber toda la verdad?, dijo Lady Wickham. Creo que el pueblo solo necesita saber lo que cumple una función útil. La verdad sin amabilidad es crueldad, Lady Wickham, y yo nunca he sido cruel por crueldad misma. Mientras Miss Marple se abría paso entre el vestíbulo, Graves apareció con su abrigo y sombrero. El coche está esperando para llevarme a la estación, señorita Marple. Confío en usted. Su investigación fue exitosa. Todo un éxito, dijo Miss Marple, aunque quizás no de la forma que nadie esperaba. Las mejores soluciones rara vez lo son. El viaje en tren de regreso a St. Mary me pasó cómodamente en contemplación. Miss Marple miró hacia afuera. El campo se extendía ante sus ojos, sus agujas de tejer haciendo clic en su ritmo familiar. Orgullo familiar, como se reflejaba, era de hecho la joya más cara, y la más fácil de perder. Pero quizás, con cuidado y honestidad, también podría ser la más fácil de restaurar. Pensó en Lady Wickham, liberada por última vez, libre del peso de su secreto. En Silvia, quien comenzaría su matrimonio sin la sombra de un legado falso que se cernía sobre él, y en Raymond Hall, quien había demostrado ser el tipo de hombre que cualquier abuela debería dar la bienvenida a su familia. La verdad, Miss Marple reflexionó, a veces era dolorosa de descubrir, pero infinitamente preferible al veneno lento de un engaño sostenido. Y al final, la honestidad demostró ser mucho más valiosa que cualquier esmeralda, auténtica o no. Cuando el tren llegó a la estación de St. Mary, guardó su labor de punto, preparada para desembarcar, ansiosa por su propia familia, casa de campo y jardín. Algunos misterios, reflexionó con satisfacción, no terminan en escándalo, sino en redención.